Acá ¿Vos viste enfrente lo que es están la calle? No hay nadie. todas las no persianas sé. cerradas. Me levanté a las 4, no sé, vine a las 5 para acá, había poca gente, pero ahora no sé. No tengo. Qué vida de mierda que tenés vos Y también. sí, ¿qué querés que haga? Que es la única que tengo. ¿Qué querés? Esto ¿Qué no es querés? vida. Ojo que lo tengo el padre Manolo acá, ¿no? Ojo lo que decís. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto, un placer escucharte y saludarte. También para mí. Muy interesante lo que estaba comentando de, bueno, los distintos detalles del tema de la Pascua. Mira vos. Muchas gracias. ¿Y qué querrías preguntar? No, bueno, yo no conozco tanto la historia de la Pascua. Para mí, todo lo que contó es interesante. Digamos, más allá de que hay cosas que son como mitos alrededor de la Pascua. Cuando usted dice la resurrección, quiere decir que es cuando Cristo resucita. Exactamente. Pero antes de eso está la pasión, ¿no? Todo el dolor que sufrió. El Vía Crucis. El Vía Crucis, Claro. la vía dolorosa, ¿no? Sí, Ingresando. yo hice ahí, yo caminé por ahí, Perfecto. en Jerusalén. Y uno atraviesa los 4 barrios que se encuentran en Jerusalén, ¿no? El cristiano, el musulmán, el judío y el armenio. Claro. La vía dolorosa, que no es largo el trayecto, son 600 metros. Pero realmente lo que sufrió allí, yo siempre destaco todo el tema del dolor y lo explico por qué. Porque, digamos, un poco para asumir la realidad del crucificado en ese tiempo, ¿no? Porque, bueno, Pilato le dice, yo no encuentro culpa en este hombre, pero ustedes me han pedido que suelte al ladrón y que castigue al inocente. Y entonces solamente los romanos podían dictar la sentencia de ejecución de muerte en cruz, crucificado. Entonces Jesús hace todo ese camino, pero un camino de mucho dolor, que a mí, debo decir, hay 3 estaciones de la vía dolorosa que me llaman mucho la atención. Primero, la 4ª estación, cuando Jesús se encuentra con su madre. A mí me golpea mucho, porque ahí en ese momento yo recuerdo a todas las madres que han perdido a sus hijos. Puedo decir, con 38 años de sacerdote, que las madres que han perdido a su hijo nunca se recuperan. Es cierto. Siempre claro. lo recuerdan. ¿Por qué? Y porque llevó a ese hijo en el vientre. Y esto tiene relación con un término hebreo que es rajamín. Rajamín, misericordia, que viene de rejem, vientre. Es decir, se ha creado una unión tal entre madre e hijo que no lo puede separar ni la muerte. Ni la muerte. Yo pongo como ejemplo a mi abuela. Murió a los 103 años. Ella, su marido, lo mataron los republicanos en España. Quedó viuda a los 27 años, con 5 hijos, y llevaba uno en el vientre. Ese hijo se murió de hambre, porque no tenía nada para darle, y le pidió a sus cuñadas, que habían tenido hijos, que lo amamantaran. Y le dijeron que no, porque yo no hago aquí un juicio moral, porque en la época de guerra cada uno busca de salvarse. Mi abuela nunca le guardó rencor a sus cuñadas. Ese hijo se murió y hasta el último día mi abuela lo lloró. Entonces esa 4ª estación para mí es muy fuerte, y pienso también ahora, ¿no?, en las madres que han perdido a sus hijos como víctima de la droga, del alcohol, de la violencia, ni que hablar de Rosario aquí, pero digo, a mí me golpea mucho esa estación. Y después la 5ª, cuando Simón Cireneo le ayuda a llevar la cruz a Jesús, ¿no?, ese solidarizarse con el dolor. Hay un poeta indio que dice que el santo es aquel que tiene sentimientos de compasión hacia el que sufre. Para mí ser cireneo hoy es necesario. Nosotros salimos, Jorge, todas las noches a repartir cerca de 400 viandas a gente en situación de calle. Igual que la Fundación de Lozano. No, es un grupo que yo tengo con mis alumnos de la Universidad Católica, porque yo les digo, bueno, ustedes tal vez viven en countries, viven en lugares muy acomodados, etcétera. Digo, hay que encontrarse con la realidad social en la cual nosotros vivimos. Sí, y cada vez vemos a más gente en situación de calle. 19,5 millones de pobres, 5,4 de indigentes, 6,5 millones de chicos entre 0 a 14 años que viven la pobreza. Eso lo veo yo.
Es decir, yo creo que nuestros políticos no tienen que viajar en autos con vidrios polarizados. Tienen que salir y ver la realidad. Ver la realidad. Y a mí me golpeó mucho el otro día porque le pregunto a uno, digo, ¿cómo van tus días? ¿Cómo son tus días? Dice, mis días. Y a mí me golpeó mucho esta frase. Mis días son más oscuros que tus noches. Oh, qué tremendo. Wow. Esa es la realidad que nosotros encontramos en este país, deshilachado y marcado por la pobreza. Por eso a mí me molesta cuando dicen que nosotros, los de la iglesia, hemos creado el pobrismo. No, nosotros no hemos creado los pobres. No, eso fue el populismo. Lo que tratamos de hacer es al es revés, asistir, claro. asistir Yo a los siempre pobres. digo, Que el populismo- la iglesia es la ONG más grande del país. La Sí, mayor sí, contenedora. Sí, Claro. sí. Digo, nosotros tenemos que asistir a los pobres que políticas corruptas han producido. Porque detrás de esa cifra de pobres hay rostros humanos que sufren. Por ejemplo, nosotros dábamos de comer, ¿te acordás a esa mujer que murió con su chiquito ahí cerca del Ministerio de Economía? Sí, Sí, Al claro. lado, sí. Encontrábamos en y la después- puerta de la Casa yo- Rosada. sí, por eso y yo no vi a mucha gente solidarizarse con ese dolor, No. ese sufrimiento. Y eso lo veían todos los días. Exactamente, si estaba en la puerta, estaba a la vista de Claro. todo, no estaban dentro del Ministerio de Economía ni dentro de la Casa Rosada, estaban Claro. afuera. Digo, esta es la realidad, Jorge, que nosotros vemos todos los días. Por eso digo, el tema de la insensibilidad, ¿no? Y uno cuando ve esos rostros, siempre recuerdo aquello que decía el Papa Francisco, tenemos que tocar esa carne sufriente, ¿no? Porque cuando toco esa carne, cuando me acerco, y además veo muchos chicos que vienen del conurbano bonaerense, basta acercarse, por ejemplo, a la Plaza Congreso, a la Plaza 11, ahí vemos, hay una señora que hace años que está con su hija discapacitada. Ahora, yo escuché el otro día decir, bueno, tienen que ir a los refugios. No, ¿sabes por qué muchos no quieren ir a los refugios? Porque se encuentran con gente drogada, alcoholizada. Sí, que aparte les los roban. afanan también. Le roban. Pero ¿cuántos le roban la mochila? Sí, sí. Pero a muchísimos, por eso no quieren ir, por eso viven en la calle. Por eso yo digo, al señor jefe de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, sabe que, primero, está la ciudad no solo sucia, sino oscura. Por ejemplo, cerca de ahí, en Plaza Vicente López, es la boca de un lobo. No hay luces. Tierra de Y nadie. además, ¿sabés qué? Han cerrado los bebederos. ¿Por qué cerrar los bebederos? Hay gente pobre que viene y me dice, padre, usted no puede hablar para que nos abran los bebederos. Yo escuché decir Hay un también- tema, padre, con el tema de los bebederos, Sí. y esto yo lo he visto, hay gente que se baña ahí. Jorge, te quiero decir esto, sí, yo entiendo perfectamente. ¿Sabes qué? En este clima de pobreza que nosotros vivimos, negarle a un pobre que pueda beber agua, le estamos No, no. quitando un derecho elemental. Digo, a veces, ¿sabes qué? Sacan agua y se bañan y se lavan ahí y toman agua y se lavan la ropa a veces. Y bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Esa gente no tiene dónde ir, no los permiten ingresar, por ejemplo, a un bar. Hay una iglesia enfrente de esa plaza. Sí, pero además... Donde va mucha gente. Sí, pero digo, esta es la Digo, realidad. mucha gente pobre a pedir. Sí, por todos lados. Sí, claro. A nosotros, yo siempre digo a ese hombre que un día repartiendo viandas, me dice, dame 2 o 3 viandas. ¿Por qué? Digo, tengo que repartirla para que alcance a todos. Dice, porque tengo más hambre que ganas de vivir. Tremendo. ¿Qué hacer? Es una realidad. O sea, cuando mejore esta situación, ojalá Dios quiera, ¿no? Digamos, podamos revertir esto, ¿eh? Y entonces van a tener un lugar digno donde ir los pobres, va a disminuir la pobreza, ojalá, ¿eh? Y entonces tendrán un sitio donde poder refugiarse. Pero ahora hay miles y miles en la ciudad de Buenos Aires que viven en situación de calle. La calle se mostró para ellos como el lugar de residencia. ¿Hace cuánto lamentablemente. tiempo que estás viendo esto? ¿Hace mucho o hace 3 meses? No, esto de la época de la pandemia. Ok. Cuando, por ejemplo, soltaron a los presos. No, porque viste que los kirchneristas ven pobres no, ahora. No Ahora los mientan. ven. No hay que mentir. O sea, esta es una realidad que le hemos visto desde el 2020, que es cuando nosotros comenzamos a repartir viandas, hasta ahora se aumentó. O sea, pues se aumentó, pero no en estos 3 meses. Claro. ¿Eh? Viene de muy lejos.
Entonces yo creo que también el tema de la solidaridad, ¿no? Siempre yo resalto esa definición que da el Papa Juan Pablo II en una encíclica social, la Solicitud Rei Sociali, número 38, cuando dice que la solidaridad no es un sentimiento vago, superficial, que nos lleva a decir pobre como sufre, sino que es la determinación firme y perseverante de trabajar por el bien común. Hay que entender que la política tiene como fin el bien común. Mientras no entiendan esto, nosotros vamos a vivir siempre al margen, en la banquina de la vida, no en el camino del buen vivir. Muy bueno. ¿Qué tal, padre? Buen día, Adriana Verón lo saluda. Hola, Adriana. En este sentido de tanta necesidad, ¿no? De tanta pobreza, Sí. tanta carencia, ¿de qué manera uno puede colaborar yendo a una iglesia llevando qué? ¿De qué manera? ¿Con qué cosas? Y sobre todo alimentos no perecederos para que se puedan preparar los alimentos, la alimentación que después se lleva, ¿no? Hay gente muy solidaria, pero claro, con el costo de los productos hoy en día, cada vez se hace muy difícil, ¿no? Pero no obstante siempre hay mucha gente generosa, solidaria, hay mucha gente solidaria. Mientras que hay algunos que se dedican a robar, hay mucha gente que su vida consiste también en dar, donar. Tal cual, tal cual. Jorge, querido, ¿te puedo hacer escuchar algo? Sí, claro. Porque desde hoy muy temprano estamos buscando alguna voz oficial del gobierno que nos explique por qué a los jubilados se les paga Lo del ANSES. en dos Sí, es una cuotas. locura. Esperá, hay una explicación oficial. Es la primera vez que va a aparecer una voz oficial. Es justamente el vocero Adorni, que nos acaba de mandar un audio dando la explicación oficial, técnica, de por qué por única vez se paga en dos cuotas. Dale. Con el tema de los jubilados, primero salió el decreto de la fórmula jubilatoria y después se publica el decreto del bono de los 70.000 pesos. Como estamos al cierre del mes por el tema de los días hábiles, de que se nos agotaron los días hábiles, lo que va a ocurrir es que se le va a pagar a los jubilados en dos liquidaciones diferentes. Se va a hacer una liquidación por la jubilación, aplicando la nueva fórmula jubilatoria y el nuevo esquema, y otra con el bono. Entonces, esto se hace en dos momentos distintos, pero no porque se les paguen cuotas, sino porque administrativamente se tiene que hacer en dos momentos diferentes, nada más. Después, ¿qué tiempo habrá entre uno y otro? Bueno, será lo que dicte los tiempos administrativos, los procesos administrativos, pero va a ser inmediato. Es simplemente eso. No es que se le va a pagar en dos cuotas, van a existir dos liquidaciones, que una se va a liquidar primero, después se va a liquidar la otra. La primera va a ser por la jubilación, la segunda va a ser por el bono, pero no hay pago en cuotas como se está diciendo a los jubilados. Obviamente, de todo se va a publicar los cronogramas correspondientes y las fechas de cada uno de los pagos. Como se hace siempre, acá en tal caso se hará de las dos liquidaciones, ¿no? Las fechas de las dos liquidaciones. Pero te repito, fue meramente un tema estrictamente administrativo de la burocracia que tienen estos temas. Te mando un abrazo. ¿Quedó claro? Clarísimo. Quedó claro. Ahí estaba Adorni contándonos la historia. Es se publicó mal falta que se republique un decreto. Por eso es un problema administrativo. Por eso. Sí, es un error. Un error, sí. Pero está bien, es cierto que no hay pago en cuotas para los jubilados, que eso es lo importante, pero hubo un error en cómo se publicaron los decretos, porque el decreto del bono sigue igual. Entonces dice que el bono es de 70.000 pesos para completar los 205.000 pesos. Como cambia la base de aumento de la jubilación, el bono, si no, para muchas de las personas se terminaría siendo de 35.000 pesos para completar los 205. Hay que reescribir ese decreto para que permita que lo cobren incluso los que van a superar los 205.000 pesos y llega a los 240.000. Ahora el gobierno va a tener tendrían un ajuste. Sí, ahora el gobierno va a tener que mejorar algo en lo que tiene que ver con la redacción de los DNU, porque viene teniendo
¿O no, Willy? Exactamente. Viene teniendo errores. Cada vez que sale un decreto tiene un error. Sí, porque corrigieron y se olvidaron que estaba ese tope que hacía referencia. Yo no sé si es la Secretaría Legal y Técnica o quién es, ¿viste? Y acordate, pasó lo que pasó con los salarios de los presidentes, ¿te acordás que se dieron el 40%, etcétera, etcétera? Así que bueno, qué sé yo, los jubilados en abril van a cobrar todo lo que corresponde. Y el bono aparte. Y el bono aparte, exactamente. Pero con poco tiempo de diferencia, es algo administrativo. Eso sí. Es una cuestión de días hábiles. Sí, sí. De días hábiles, ¿no? Nada más que eso. Pero bueno, qué sé yo. Creo que valía la pena la aclaración, porque es el gran tema del día, ¿no? Ya Sí, viene sí. desde las últimas horas del día de ayer, cuando se conoció el tema, pero es el gran tema del día de hoy. Creo que es la primera aclaración pública que hace el gobierno de este tema, ¿eh? Y lo tenemos aquí en exclusiva en Radio Mitre. Lo estuvimos buscando desde muy temprano, muy temprano. Hoy es el Día del Sacerdote, así que le mandamos un beso. Mirá vos. Muchas gracias. Ay, feliz día. ¿Por qué es el Día Gracias. del Sacerdote? Bueno, porque hoy Jueves Santo instituye el sacramento del sacerdocio allí ¿Está en el chequeado esto? cenáculo. ¿Está Sí, chequeado? está súper Está chequeado. chequeado. Varias fuentes, no dos fuentes. Varias fuentes. ¿Te gustó, no, Jorge? Está Me chequeado. gustó. Está chequeado. ¿Está chequeado esto? Cuando dice hagan esto en memoria mía, ¿no? Después de haber partido el pan y también distribuido el cáliz, ¿no? Sí. Ese hacer memoria significa la institución del sacerdocio. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, Nos vemos mañana. Sí, claro, y sí, se nos queda otra. ¿eh? Feliz Pascua. Feliz Pascua, Jorge. Feliz Y a Pascua. todo tu equipo. Feliz Pascua, Manolo. Gracias. Gracias. Beso grande. Un abrazo. Chao.